Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a tu canal al estilo Chef Roger. ¿Te ha pasado que no sabes qué hacer de comer? Buscas en tu refrigerador y solo encuentras muchas verduras. Pues bueno, eso me pasó hoy y decidí hacer una comida completa a partir de lo que tenía en mi refrigerador. Vamos a preparar una riquísima sopa y después unas tortitas muy completas. Así que hoy vamos a tener una receta muy sencilla de preparar, con muchos nutrientes, muy económica, va a estar fenomenal, no te la puedes perder. No te olvides dejar un pulgar arriba si quieres más recetas de este tipo. Yo voy a comerme mi sopita y mientras pasen a ver la receta. Vamos a comenzar preparando nuestra sopa. Para esto aquí tengo un par de dientes de ajo, un trozo de cebolla, 4 jitomates y verduras. Tengo media taza de ejotes, unas 3 zanahorias que ya tenía viejitas, un chayote, pero siento que falta un poquito más de verdura. Déjenme ir a conseguir un poco más. Y bueno, ya regresamos con la cosecha, entonces le vamos a poner un poquito más de brócoli y unas cuantas papitas que obtuvimos. Con esto vamos a preparar nuestra rica sopa. Y lo primero que haremos pues va a ser picar nuestras verduras. Para que sea mucho más rápido de cocinar, pues yo suelo hacerla en trocitos chiquitos y comenzando siempre por la verdura más dura. Entonces, como esta es la más dura, vamos a comenzar con esta. Vamos a poner en nuestra olla un poquito de aceite y agregamos nuestros ejotes. Y vamos a dejar que se comiencen a guisar en lo que cortamos la zanahoria. Esto lo hacemos con el fin de que todas nuestras verduras nos queden parejas. ¿Les ha pasado que luego en la sopa, por ejemplo, la calabacita ya está desarmándose y la zanahoria todavía está dura? Pues es porque se echa todo junto, y haciéndolo así como lo vamos a hacer ahorita, pues nos van a quedar todas nuestras verduras al mismo tiempo, todas bien cocinadas, no van a estar unas aguadas y otras duras, todas parejitas. Vean cómo va nuestro ejote, ya está sofrito, ya está cocinándose, ya se empieza a suavizar, y pues haremos ahora lo mismo con nuestra zanahoria. Vamos a dejar un par de minutos para que se comiencen a suavizar ahora estas dos. Y continuamos con la siguiente verdura, que será nuestra papa. Y bueno, ya vieron cómo sacamos nuestras papitas de la primer cosecha. Salieron chiquitas, pero todavía estamos en prueba y error. Y ya saben, próximamente algunos videos de cosechas de hortalizas caseras. Esto es igual, los vamos a dejar unos 3-4 minutos. Y aquí ya la voy a estar comenzando a agregar sal. Ya saben, estas cantidades van a ser al gusto. Y vámonos con el chayote. Si en este paso sienten que se les empiezan a dorar demasiado algunas verduras, vamos a agregar un chorrito de agua, pero pequeñito, un cuartito de taza, nada más para que no se nos vayan a estar dorando de más. Continuamos con nuestro chayote. Ya que lo pelé, yo suelo quitarle esta parte. Yo cuando es chayote del de espinas, pues me gusta mucho más el corazón, de hecho. Y esta se cocina un poquito más rápido que las demás verduras, el brócoli todavía más, así que casi lo vamos a agregar al final. Para nuestro caldillo de la sopa es muy sencillo. Vamos a agregar nuestros ajos, cebolla, el jitomate que ya corté en trozos para que sea más fácil para la licuadora. Y le voy a poner unas pimientitas, unas 2 tazas de agua y simplemente licuamos. Y ahora vamos a agregar nuestro licuado. Aquí podemos sazonar. Yo normalmente suelo poner una pieza de pollo, ya lo han visto en mis videos, o puedo usar unos cubitos de caldo de pollo, que estos son de los que preparamos en el canal. Aquí en la caja de la descripción les dejo el video y por aquí también va a estar apareciendo. Vamos a agregar también nuestro chayote y más o menos unos 7-8 minutos que esto comience a hervir y casi va a estar lista nuestra sopa. Nuestro brócoli pues simplemente lo vamos a cortar en ramilletes. Y miren, salió súper rápido. Que de hecho cuando el brócoli es cosechado en casa, esto ya sale mucho más tierno que los tradicionales. Incluso se puede comer y vean cómo se quita. Y vamos a ver cómo va nuestra sopa. Ya debe de estar en su punto. Aquí ustedes deciden lo caldoso que lo quieren. Aquí le voy a agregar unas ramitas de pasote, cualquier herba que sea de su gusto. Y como ya está prácticamente todo cocinado, vamos a agregar el brócoli. Este se cocina rapidísimo, en unos 3 minutitos prácticamente lo tendríamos. En este caso, como es una olla de barro, pues prácticamente tapamos y apagamos. Y como conserva su calor de cocción, pues va a estar listo el brócoli solito.
En este caso le agregaré un poquito más de agua y en cuanto suelte el hervor apago. Y vámonos a preparar nuestro guisado y al final les muestro cómo nos queda nuestra sopa. Vamos a comenzar con nuestro plato fuerte. Vamos a hacer unas tortitas de nopales con queso, que ustedes pueden variar esta verdura. Pueden utilizar calabacitas, zanahoria, berenjena, lo que ustedes quieran. Yo los voy a hacer con nopales, queso panela, unos huevos para formar las tortitas, ajos, cebolla, chiles, tomates y cilantro. Esto va a ser para nuestra salsa. Y vamos a cortar nuestros nopales. Para las tortitas yo suelo cortarlos en cuadritos, se me hace mucho más práctico. Además que la cocción suele ser mucho más fácil, sencilla y rápida. Y ya saben cómo lo vamos a hacer. Aquellos que son seguidores del canal ya saben nuestra técnica de cocción de nopales, que va sin agua y nos quedan buenísimos, ¿eh? Para cocinar los nopales ya saben, un sartén bien caliente con un chorrito de aceite y los agregamos. También le vamos a poner un poco de sal. Y estos los dejaremos así un rato, unos 5 minutos, sin moverlos para que se vayan deshidratando poco a poco. Y por este lado vamos a poner a cocinar el ajo, los chiles y nuestros tomates hasta que cambien de color, unos 10 minutos aproximadamente. Y vean, hasta apenas voy a mover mis nopales, ya se ven sequecitos. Y ahora sí, movemos y dejamos nuevamente cocción y ya verán cómo nos van quedando bien dorados. El queso simplemente lo vamos a partir en cuadritos. De esto no hay mucho problema y a mí me gustan los quesos frescos. Los que se funden pues se pueden complicar un poquito para hacer estas tortitas porque se van a derretir. Y como verán, aquí ya tenemos prácticamente los nopales listos. Vamos a agregarle unos ingredientes para que tenga muchísimo más sabor estos nopalitos. Voy a ponerle un diente de ajo picado, un trozo de cebolla picada, le pondré un poquito más de aceite. Vamos a dejar que esto se comience a cocinar. Y ya que tenemos sofrito nuestro ajo y cebolla, vamos a agregar un poco de orégano. Yo suelo agregarlo por un colador para que se pase muy chiquitito y nos dé sabor y no traiga basuritas. Esto ya prácticamente es al final para darle más saborcito a estos nopales. Y simplemente ya tenemos listo el aroma, hasta huelen rico. Apagamos y reservamos. Vamos a dejar enfriar un poquito esto. Y como verán, ya cambiaron de color nuestros tomates. Vamos a preparar nuestra salsa. Y esto es muy fácil. Vamos a poner todos los tomates, chiles, ajos y cebollas en nuestra licuadora. Aquí agregaremos nuestro cilantro, la cebolla troceada y agua limpia. Unas 2 tazas aproximadamente. Esto ya lo regulamos al gusto y licuaremos muy bien. Vamos a preparar nuestra salsa. Aquí tengo un poco de manteca. Mi ollita ya está bien caliente. En la siguiente semana les voy a subir un video de cómo hacer el curado de sus ollas de barro y cómo verificar si tienen plomo o no tienen plomo. Y voy a sofreír un poquito de cebolla, que por cierto, déjenles cuento que sentí que a esta salsa le iba a faltar un poco de verdura. Ya saben cómo soy, que le meto muchas verduras a todo. Así que pasé al refri, me acordé que tenía un elote por ahí y pues ya me lo desgrané y dije pues se lo voy a agregar a la salsa. ¿Por qué no? Y miren, aquí ya lo tengo. Este ni siquiera lo tenía planeado en mi lista de ingredientes, pero siempre es bueno agregarle más verduras. Recuerden que ese consejo se los he dado mucho últimamente y no hay problema con qué platillo quieran hacer. Ya verán que queda muy bien así. Voy a dejar que esto se acitrone un poquito y agregamos nuestra salsa. Nuestro elote ya está cocinándose. Cuando esté en grano es más fácil y pondremos nuestra salsa. Aquí ya nada más es cuestión de dejarla hervir y pues agregaremos agua según lo necesario, la textura que quieramos de la salsa. Le vamos a poner también nuestro consomé de pollo. Yo los tengo guardados en congelación y te duran muchísimos meses. Y ya después ajustamos la sal porque nuestro consomé pues ya también contiene sal. Así que voy a dejar que esto hierva muy bien y ya después verifico el sazón. Y mientras, ahora sí, vámonos a preparar nuestras tortitas para terminar nuestra comida. Los nopales ya los dejé enfriar, como vemos aquí. Vamos a poner nuestro queso y vamos a ir agregando nuestros huevos. Más o menos para esta cantidad voy a poner unos 3 huevos. Y aquí tienen opciones.
Si ustedes quieren hacerlo con el huevo montado, batido, así como si fuera para capear, pues también lo podrían hacer. Pero normalmente también absorbe un poquito más de grasa, así que yo por eso los hago así. Aquí les pongo un poquito de sal, ya nada más para el huevo, porque los nopales ya tenían suficiente. Pimienta al gusto. Para aquellos que les gusta el picante, el chilito, pues pueden ponerle aquí unos chiles picados y pues le va a dar un buen sabor. Recuerden que los nopales ya los tenemos bien guisados, ya tienen muchísimo sabor. Para terminar nuestras tortitas vamos a poner aceite en un sartén. Aquí yo utilizo un sartén con un buen antiadherente. Simplemente las vamos a ir formando. Mezclamos muy bien cada que vayamos a poner una para que se esparza nuestro huevo. Y vamos dándoles forma. Aquí también incluso podrían ustedes, si gustan, agregarle un poco de harina para que sea más espesa la mezcla del huevo. Pero ya saben que como yo casi no consumo, la verdad es que con esto quedan bien. Y ya que las tenemos de abajo doraditas, las vamos a voltear. Despegamos primero con cuidado, por eso es que yo las hago con un sartén con un buen antiadherente. Y volteamos. No se preocupen, la dejaremos aquí y ahorita se va a pegar. Y ya las vamos a ir retirando. Vean que al final ya quedan bien. Y así vamos a ir preparando la cantidad que queramos. Para luego no tener que estar haciendo tantas, pues yo luego las hago muy grandotas. Y ya si quieren las vamos cortando. Ahora sí, ya vimos que se puede despegar y pues la volteamos. Pueden hacerlo con un plato y sartén o la volteamos así. Y dejamos que se cocine por este lado. Y recuerden que se vienen muchos videos. Se viene el de cómo curar las ollas de barro, de cultivos en nuestras casas, el video de sartenes con el nuevo sartén que he estado probando. Para que veas todos estos videos, no te olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificación. Así te va a llegar un mensaje cada que subamos un video nuevo. Para los que no sepan, pues les voy a mostrar. La pasamos completamente así. Y después la ponemos en nuestro plato y giramos rápidamente para que caiga y se nos forme. Y ahora dejamos que se cocine por este lado. Y ahora sí, ya las tenemos listas. Por el método que quieran, pues las pueden hacer. Y ya lo único que queda, pues prácticamente es servirnos. Y tienen las opciones de poner sus tortitas aquí en nuestra salsa o servirlas por aparte y con su salsita. Ya ustedes deciden todo eso. Vamos a servirnos ya nuestra sopa. Vean qué tal nos quedó. Yo le agregué un poquito más de agua. Vieron que quedó muy completa con muchísimas verduras. Y de este sí, no hay problema. Sírvanse mucha. Llenen sus platos. Y ahora nos servimos nuestras tortitas. Ya le podemos poner también muchos granos de elote. Aquí ya tenemos una comida con bastantes nutrientes que te va a dejar bastante satisfecho, y ya con lo que completes tenemos una comida muy completa. Por lo pronto es todo, nos vemos a la próxima. Chao.